Siguiendo con la publicación del archivo de videos del Centro Booleano de América, hoy presentamos la exposición dada por el licenciado Leandro Pinkler el día 22 de mayo de 2009 con motivo de la presentación del libro Máscara y Rostro del Espiritualismo Contemporáneo de Julius Evola. Máscara y Rostro del Espiritualismo Moral. Esta es la obra número 21 que presentamos de Julius Evola. Y hay que decir que en este momento de crisis no es fácil editar libros, y por lo general no son de consumo masivo. Pero esta realidad a nosotros nos trasciende porque las personas que llegan a conocer la literatura de Julius Evola, que son pocos, que son elegidos, son los únicos que pueden llegar a entender el significado de crear en la República Argentina una élite de carácter tradicional. Única solución posible para terminar con esta situación de decadencia. Hoy podemos ver montones de cifras que nos dicen la crisis que vivimos los argentinos, pero a veces la misma naturaleza nos muestra estos símbolos de la decadencia. El año pasado, todos recordarán el hecho de las vacas mutiladas. Las vacas que para nosotros es un símbolo de la grandeza argentina. Después, hace poco, un mes terrible, chicos muriendo de hambre en Tucumán. Y hoy cientos de chicos desnutridos, que son dentro de 30 a 40 años la generación que deberá gobernar la Argentina. Y por último, las inundaciones. La pampa húmeda es un gigantesco lago cuando llueve, se está comiendo varias ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y hoy se está llevando a la ciudad de Santa Fe. Entonces, no son cosas que ocurren por el azar. Hace recordar como las plagas de Egipto, lo de las vacas mutiladas hace recordar los sueños del faraón. Todos signos de esta decadencia de la Argentina, de esta muerte brutal que está teniendo. Y hay muchas corrientes que tratan de acercarnos, pero no todas nos acercan a la pureza del mismo. Y en esto consiste el libro que vamos a estudiar ahora de Julius Evola, que trata de desenmascarar diversas corrientes de pensamiento pseudo-tradicionalistas. Para ello hemos invitado al profesor Leonardo Pinkler, que para nosotros es un orgullo tenerlo con nosotros y que nos va a dar una primera charla sobre la nueva obra de Julius Evola. Profesor Pinkler. Muchas gracias. Bien, para mí es un gusto y un honor contribuir, aunque sea de pequeña manera, con la gran obra que ha hecho Marcos Ríos en la traducción, que sin duda el principal y más radical crítico de la decadencia de Occidente, el gran autor Julius Evola, un autor proscripto de los medios académicos, un autor peligroso por la veracidad de sus afirmaciones, por el vigor de su prosa, fundamentalmente por hablar en términos tan claros en momentos como los actuales, en que el oscurecimiento espiritual que anunciara René Guénon en la crisis del mundo moderno y en el reino de la cantidad de los signos del tiempo, en momentos de disolución total, está llegando a estados que son tan obvios que la lectura de Evola podría realmente ayudar a despertar a tanta conciencia dormida y obnubilada por los medios de información. La prosa de Evola tiene la principal virtud de una extraordinaria erudición, una erudición que se comprueba muy especialmente por el hecho de que la obra de Evola, la tradición hermética, es citada tanto por autores como Carl Gustav Jung, ¿no?, en Psicología y Alquimia, como por Marguerite Yourcenar en sus trabajos sobre la alquimia también. Es indudable la erudición de Evola en el budismo, en el hinduismo, en el hermetismo. Es indudable su penetración
pero lo que resulta su principal virtud es la aplicación de los principios metafísicos, de los principios trascendentes a la realidad. Y en eso justamente radica su peligrosidad, porque la lectura de René Guénon, con la extraordinaria profundidad de este gran autor que vivió en la última parte de su vida en la tradición islámica, encontró allí su verdadero sitio y su lugar, es de alguna manera lo suficientemente erudita como para que resulte alejativa respecto de algunas cuestiones más candentes y más pragmáticas. Mientras que la aplicación que hace Julius Evola a la realidad actual, sus consecuencias políticas, la total aplicación de los principios jerárquicos, de los principios trascendentes de las tradiciones, continuamente a toda la cuestión del mundo de Occidente, lo vuelven sin duda un autor que los principales intereses actuales van a seguir proscribiendo por su influencia peligrosa para todo este status quo de la mediocridad y de la banalización. Si hacemos una suerte de presentación del pensamiento de Julius Evola, en términos que son, bueno, más que simplificadores, nuestra lectura es la de entenderlo a Evola como una condensación potenciada del pensamiento de Federico Nietzsche y de la articulación magistral de René Guénon. Entendemos que Evola es una condensación y, en este sentido, una superación en gran parte del pensamiento nietzscheano. Julius Evola, en una obra posterior a la que comentaremos hoy, que se llama Cabalgar el Tigre, y que resulta sin duda una de las síntesis más extraordinarias que se ha hecho en el siglo XX de pensamiento de esta época, entiende que ningún pensador en Occidente ha ido más allá de Federico Nietzsche. Entendemos que Julius Evola ha ido justamente más allá, porque ha integrado el pensamiento nietzscheano a la comprensión guénoniana de la tradición. El pensamiento nietzscheano, que se caracteriza justamente por lo que este gran filósofo del siglo XIX llamó el filosofar a martillazos, el destruir todas las creencias, todos los hábitos de pensamiento, el comprender que en todo momento vemos el mundo de acuerdo a una Weltanschauung, de acuerdo a una visión del mundo, está articulada en un plexo de valores y creencias. Federico Nietzsche fue el gran desenmascarador del siglo XIX, en un momento en donde hipócritamente se creía en el progreso y la paz perpetua que anunciaba Kant en ese famoso texto de ¿Qué es la ilustración? Kant anuncia que la ilustración es la llegada de la humanidad a la edad adulta. Y todo este etnocentrismo de esta modernidad, que Federico Nietzsche es el primero en denunciar su decadencia, resulta justamente tan obvia hoy, en donde los discursos en contra de Occidente se han convertido desde la década del 20 en una moda. Es decir, esto lo marca claramente Julius Evola, en lo que es sin duda su obra capital, en más de un sentido, Rebelión contra el mundo moderno, de 1933 o 32, en donde dice, actualmente, hablar de la civilización occidental en términos críticos es prácticamente una moda, una impostura, algo que las vanguardias ya nos han mostrado como un discurso que se vuelve oficial. Evola está hablando después de la decadencia de Occidente de Oswald Spengler, está hablando después de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, después del malestar en la cultura de Sigmund Freud. Ya hay algo que huele mal en él después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, Federico Nietzsche fue el primero al denunciarlo en estos términos, en un texto que es en más de un sentido de inspiración que suena a Evola. Mi concepto de libertad, dice Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos. La única libertad de la que hablo es la del guerrero. Es completamente distinta de esta aspiración a la felicidad
con la que sueñan las mujeres, los cristianos, los ingleses, las vacas y los demás demócratas. Esta cita de Nietzsche, muy característica de su estilo de pensamiento, denuncia justamente con lo que empieza el Zaratustra. El Zaratustra, recuerden, Zaratustra, el gran profeta persa, iranio, baja al mercado, se encuentra con los hombres y anuncia la llegada del superhombre. Y dice, el hombre es algo que debe ser superado. El texto de Nietzsche dice, el último hombre parpadea, gritando, hemos inventado la felicidad. Este último hombre, ¿quién es? Este último hombre es el hombre de la revolución postindustrial, el hombre que habla toda la filosofía liberal inglesa del siglo XIX. El último hombre es el que quiere impostar Fukuyama en su libro El fin de la historia. El último hombre es aquel ser que no tiene una transformación espiritual, que lo único que entiende es que la vida es para satisfacer sus caprichos. El último hombre es aquel que entiende que la felicidad tiene que ver con el confort. El primero que lo gritó extraordinariamente fue Federico Nietzsche. Y de alguna manera, Julius Evola, en su obra de juventud, una extraordinaria obra, aunque el mismo Evola de alguna manera no la aprecia tanto en sus memorias, que es el camino vecinable. Él habla de este texto Imperialismo pagano, en donde hay un tono profundamente nietzscheano, en términos no muy bien valorativos. Pero a lo que vamos. Evola lo presentamos, insisto, como una condensación entre el pensamiento de Federico Nietzsche y la articulación de René Guénon. ¿Por qué? Nuevamente, porque el pensamiento de Federico Nietzsche, criticando el cristianismo en términos del cristianismo al que llegó la modernidad, ¿sí? Porque ese es el cristianismo que critica Federico Nietzsche, tratando de reinstituir, de reinstaurar los principales valores del mundo indoeuropeo. El mundo indoeuropeo que el siglo XIX llamó ario, en el sentido de que ario es la palabra con la que se decían a sí mismos los persas y los indios de la antigüedad. Y este pensamiento indoeuropeo que Nietzsche quiere restaurar con el eterno retorno de lo idéntico, el superhombre, la voluntad del poder, es un conjuro contra toda esta decadencia de la modernidad atada en los principios de las creencias en el progreso y que ha llevado justamente a un término muerto en el que el hombre, el ser humano, quiere interpretar la vida exclusivamente en términos de una felicidad de confort. Évola suma a esto la especial síntesis que hace René Guénon, siendo el pensamiento de René Guénon el primero en poner en claro la noción de tradición. ¿Por qué decimos esto que es el primero? Porque antes de esta coyuntura que es la modernidad, cada tradición vivía separadamente sin importarle una a la otra. El hombre del taoísmo vivía en los principios del taoísmo, el hombre del islam vivía en los principios del islam, el hombre del hinduismo en los del hinduismo. Resulta la coyuntura de la modernidad, la coyuntura de las religiones comparadas, una circunstancia en la que en el siglo XX se da la ilusión de que uno puede elegir entre distintas religiones y caminos espirituales como quien escoge un vaquero en un supermercado. Es decir, esta ilusión que en la actualidad se acrecienta porque en una buena librería uno puede conseguir traducciones y videos de los secretos esotéricos de las más diversas tradiciones del mundo. Esta coyuntura, que es la que comienza a estar de moda a principios del siglo XX, con el teosofismo, con la expansión de las teorías de Madame Blavatsky, con todo lo que el surrealismo hace con el esoterismo, con todo lo que incluso Roberto Ar, en nuestro medio, denuncia aquí en la Argentina, con toda esta necesidad de búsqueda de horizontes espirituales,
en una religiosidad que se ha achatado tanto que se ha convertido más que nada en una moral de tranquilización burguesa y no en una verdadera satisfacción del camino espiritual. En esa coyuntura justamente, René Guénon, que fue en primer lugar discípulo de Papus, el, digamos, conocido esotérico de las elaboraciones, digamos, de la magia occidental, una síntesis de cábala y hermetismo. Luego se hace iniciar en el Islam, conoce el taoísmo, conoce el hinduismo y justamente desde allí se ocupa de distinguir entre lo que es una verdadera tradición y de lo que es una construcción espuria, falsa, un total extravío. René Guénon escribe para ese entonces el texto del error espírita, dedicado al espiritismo, el texto del teosofismo. Y lo llama teosofismo y no teosofía, porque la palabra teosofía es digna, muy digna, en la que utilizó incluso Jacob Boehme, es decir, que habla justamente de una aproximación a la sabiduría divina. Teosofismo y no teosofía, así como también en el texto de Évola, espiritualismo y no espiritualidad. La crítica de René Guénon está centrada en el hecho de que solamente hay unas pocas verdaderas tradiciones vivientes. La noción de tradición se comprende en René Guénon en su sentido incluso etimológico. Tradición significa etimológicamente dar a través. El tra de tradición revela justamente su carácter dinámico. En el sentido más burdo del término, tradición suena a conservadurismo y tradición es lo contrario de una cuestión anquilosada, esclerotizada. Tradición significa mantener vivo los principios trascendentes. Toda la cuestión del problema planteado por René Guénon reside en el hecho de cómo se mantiene viva una tradición. Hasta qué punto se mantiene lo que en el Islam con propiedad se llama la baraka, que es el poder espiritual. Hasta qué punto hay verdaderas fuentes que remontan a una cadena fidedigna. Es eso lo que plantea René Guénon en todos sus textos. Esta discriminación surge además una crítica tremenda contra el mundo moderno, que tiene dos textos principales en Guénon: La crisis del mundo moderno en la última parte de la década del 20, y la otra que ya mencionamos, que es El reino de la cantidad y los signos del tiempo. Esta última, más extensa, ya está escrita dentro del Islam, todo el camino que René Guénon hizo como sheikh. Su nombre era Abdel Bahed Shahia, dentro de la tradición islámica en Egipto. La idea de la tradición que Évola retoma, sintetiza, profundiza y potencia tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que la tradición es un ordenamiento desde lo alto y hacia lo alto. Esto se sintetiza en la fórmula en la que en todo el mundo islámico se repite 5 veces al día cuando se dice Allahu Akbar, que significa Dios es lo más alto. Esto se sintetiza en la palabra griega que significa jerarquía. La noción de jerarquía en su sentido etimológico significa hieros, sagrado, arquía, gobierno, poder. Jerarquía significa el poder de lo sagrado, el poder de lo superior. La noción de tradición es netamente jerárquica y supone que tanto en la interioridad del ser humano, como en el cosmos, como en la sociedad, para que haya un principio armónico tiene que haber jerarquía. El mundo moderno, por el contrario, consiste en la nivelización, la achatura de la horizontalidad, en donde no se reconoce ningún plano de verticalidad, ni en lo interior, ni en lo social, ni en el cosmos. No se ha anulado, sin embargo, la verticalidad económica, que es la única que se mantiene.
Pero en el plano simbólico se ha producido la nivelización hacia abajo en términos de empobrecimiento intelectual y en términos de empobrecimiento espiritual, evidentemente. La dimensión que Évola retoma en esta síntesis que entendemos él realiza brillantemente del pensamiento de Nietzsche, como comentábamos, y de la aplicación de los principios metafísicos que él percibe en las tradiciones y que él recoge de René Guénon, se formula con este estilo tan vigoroso como el de Évola en las primeras palabras de Rebelión contra el Mundo Moderno, cuando dice: hay enfermedades que se esconden por mucho tiempo, pero que se manifiestan solo cuando su obra subterránea ha llegado casi a término. Así sucede con la caída del hombre a través de las vías de aquella que él glorificó como la civilización por excelencia. Si solo hoy los modernos, en 1932, han llegado a la sensación de un destino oscuro para el Occidente, sin embargo, ya desde hace siglos han actuado causas que han estabilizado condiciones espirituales y materiales de degeneración, al punto de quitar a la mayoría no solo la posibilidad del retorno a la normalidad y la salud, sino también y sobre todo de comprender lo que la normalidad y la salud significan. Es decir, desde donde habla Évola es desde la perspectiva que en un ser humano en donde funcionan armónicamente los principios jerárquicos, tiene que haber el suficientemente olfato para percibir que algo huele muy mal en la civilización actual. Esto ya lo dice Nietzsche en la genealogía de la moral, cuando grita: aire viciado, es lo único que veo en la civilización actual. No veo que nada se encamine hacia algo grande. Es decir, lo que hay en Évola, más que la importancia de referentes históricos precisos, como a veces se le intenta refutar desde ese plano, es más bien la perspectiva contundente de la aplicación de principios trascendentes y espirituales a la vida concreta. Quien los puede, por una intuición, aplicar, tiene que darse cuenta que la condición de vida en la civilización de las sociedades más evolucionadas de Occidente ha llegado a la situación que en la obra de Hakim Sanaí, El jardín amurallado de la verdad, dice: en el hombre normal su espiritualidad está cabeza para abajo. Es decir, la condición actual del ser humano representa en gran parte una inversión de lo que es saludable, y es eso lo que denuncia él. Bueno, en la obra que acaba de traducir Ediciones Heracles, lo que se presenta es, de acuerdo a lo que ya introdujimos, una continuación en gran parte de la crítica iniciada por René Guénon a los extravíos de las búsquedas espirituales contemporáneas. Unos extravíos que Évola sintetiza diciendo que en realidad todo el hambre de una verdadera espiritualidad en realidad termina siendo dirigido hacia una total evasión. El espiritualismo es habitualmente, dirá Évola en este texto, una total evasión de la realidad, mientras que la verdadera espiritualidad no es una evasión de la realidad, sino por el contrario, el percibir las distintas capas de la realidad, lo que llamará justamente René Guénon los distintos estados del ser. La persona que lleva en su vida cotidiana una práctica espiritual
tiene la posibilidad de una influencia espiritual, lleva a ir cada vez sacando los velos de la realidad que obnubilan la conciencia obliterada del hombre mecánico para irse a encontrarse justamente con otros niveles de la realidad. La obra de Évola, decíamos, comienza partiendo de la crítica a la dimensión evasiva del espiritualismo del siglo XX. Su texto toma tanto la figura de Rudolf Steiner, es decir, aquel que fundó el antroposofismo, como una continuación en gran parte del teosofismo y en gran parte también como una dimensión de la propia, la propia tradición alemana del esoterismo, de la naturfilosofía. Toma también Évola toda la actividad de Krishnamurti, toma asimismo la dimensión del psicoanálisis en el mundo contemporáneo para mostrar justamente que en esta búsqueda de espiritualidad que de alguna manera está requerida por la falta de respuestas de las religiones, entre comillas, oficiales, no se llega nada más que a un extravío generalizado. Así, Évola, recordando a esta obra, en una obra posterior, dice: muchas veces el neoespiritualismo ha hecho de las enseñanzas esotéricas vulgarizadas por él un mero sustituto de las religiones. Es más, algo más cómodo que estas, dada la falta de dogmas y de todo vínculo positivo. Así, se había arrebatado a seres que podrían haber llegado a cierta normalidad en otros términos, y se había arribado a doctrinas del superhombre y del adepto, profesados en ambientes de mujeres fuera de actividad y de semi-hombres, de humanitaristas y vegetarianos, amén de la otra dirección, la de la yanquización del yoga y de los métodos ocultos, reducidos a medios para convertirse en caracteres dominantes, para curar la salud, para asegurarse una vida exitosa, etc. Lo interesante del texto, que parece de alguna manera describir lo que Évola no llegó a conocer, es la New Age norteamericana, ¿no? Évola murió en el 72, justamente cuando comenzará el auge de esta New Age. Él describe en estos términos muy particularmente de una yanquización de las enseñanzas tradicionales, en donde a los objetivos trascendentes se los reemplaza por objetivos mezquinamente pragmáticos, es decir, toda esta textualidad eboliana de máscara y rostro del espiritualismo moderno lleva a puntualizar los desvíos más habituales en la búsqueda auténtica en origen de una respuesta que la religión oficial de Occidente no brinda. Sin embargo, en el texto que hemos citado, habíamos enfatizado el punto que después Évola expande, diciendo que en realidad todos estos subproductos del espiritualismo se encuentran evidentemente no por encima, sino por debajo del nivel de una religión positiva regular. Lo decimos de vuelta, todos estos productos del espiritualismo se encuentran no por encima, sino por debajo de una religión positiva regular. En el texto de Évola, en algo de lo cual Marco Pío está, mucho más capacitado que yo para comentar, se hace una alusión al catolicismo y se muestran más bien las posibilidades positivas de la religión católica como vía tradicional por encima de todas estas búsquedas, digamos, improvisadas, llenas de psicopatías y extravíos. En la dirección de este texto vamos a puntualizar algunas cuestiones, porque sería imposible de alguna manera referirse a todas. Évola marca, como decíamos,
que la tendencia del mundo moderno es la de negación de todo principio superior y que en consecuencia la concepción que ha tenido sin lugar a dudas más aceptación en la cultura occidental, que es el psicoanálisis, se caracteriza justamente por la negación de todo principio superior en el ser humano. En realidad es esta la virtud del psicoanálisis. Cuando René Guénon, en esta obra ya mencionada, dice que Freud es Shaitán, que Freud es Satán, lo que puede en todo caso, resultar ridículo para algunos intelectuales contemporáneos. Esta afirmación no la entienden en su verdadero sentido. Satán es el negador. Y Freud estaría contento en realidad con lo que dice René Guénon, porque su hermenéutica, como lo han señalado sus principales intérpretes, como Paul Ricoeur, el gran estudioso católico francés, se caracteriza por lo que se llama una hermenéutica ab inferiore, una interpretación por lo inferior. La interpretación de que todo lo más grande y lo sublime que ha hecho la humanidad se debe justamente a pulsiones que vienen de lo ínfero. El famoso acápite de la Traumdeutung, es decir, de la interpretación de los sueños, dice justamente Aqueronta movebo, es decir, moveré los infiernos, movilizaré las partes inferiores. Lo que dice Julius Evola es que esto es efectivamente así. El psicoanálisis ha logrado movilizar las partes inferiores. Pero esta movilización, lejos de resultar algo deseable, resulta algo que colabora con la confusión y el caos generalizado, porque si las tradiciones, algunas tradiciones, apuntan a movilizar lo inferior, lo hacen para integrarlo en algo superior. La falta de la integración en un principio superior, la falta de la comprensión de lo que en las tradiciones se llama el Urmensch, que es, digamos, el hombre primordial, de lo que en la Cábala se llama el Adam Kadmon, o en el sufismo se llama el Insan Kamil, es decir, el hombre completo, primordial, que tiene instintividad, emocionalidad, intelectualidad y espiritualidad. Eso está absolutamente falto en el psicoanálisis, de manera que toda la consecuencia del psicoanálisis es, en términos de Évola, la de propagar un pansexualismo que coayuda con el atavismo contemporáneo del hombre moderno de tener una excitación sexual psíquica permanente, una excitación sexual psíquica permanente que obnubila su conciencia antes de ayudarlo a una realización espiritual. Otro punto fundamental en este riquísimo texto es el momento en que Julius Evola toma las consecuencias del nietzscheanismo y entiende justamente que toda la elaboración nietzscheana, a pesar de haber actuado en Nietzsche sin duda, dirá Evola en Cabalgar el Tigre, un principio trascendente en el mismo Nietzsche, sin ser Nietzsche consciente de que ese principio trascendente estaba actuando en él. Sin embargo, toda la articulación nietzscheana ha tenido como consecuencia en sus intérpretes una retrogradación hacia lo natural, es decir, una forma de predominio del instintivo por lo instintivo, una confusión en los aspectos telúricos, oscuros, femeninos de lo dionisíaco, no una verdadera línea de acción en términos de concretar aquella promesa nietzscheana del Übermensch, que es el superhombre. En realidad, la formulación nietzscheana del superhombre, que es una cuerda hacia el futuro, no fue nunca articulada en una ascesis, es decir, no fue nunca desarrollada en una práctica espiritual, de manera que esta dirección del superhombre nietzscheano terminó siendo más bien una suerte de fantasía,
una suerte de imaginación, que fue más bien interpretada en términos de como Ludwig Klages, bueno, gran estudioso de la época del 30, tomó más bien como una preponderancia del instintivo. Una nota más dentro de este gran texto de Évola es aquella en la que Évola se dedica a analizar las consecuencias de la enseñanza de Gurdjieff, de Georg Ivanovich Gurdjieff, que desarrolló desde las primeras décadas del siglo XX una actividad primero en San Petersburgo y después de la Revolución Rusa en Francia, en el Tigre, y al cual se acercaron grandes figuras de la intelectualidad y de la espiritualidad del siglo XX. La intuición espiritual de Julius Evola lleva justamente a valorar positivamente la enseñanza de Gurdjieff y separarla del trasfondo de extravío generalizado de los ambientes del teosofismo y del mundo del Krishnamurti. Évola pondera la práctica gurdjieffiana de lo que se llama el recuerdo de sí, la demostración de que en el hombre normal, mecánico, no existe un verdadero yo, de que somos más bien presa de distintas voluntades, pero que es sin embargo posible construir un yo, es decir, llegar a una transmutación alquímica que produzca lo que Gurdjieff llamará el revestimiento de los cuerpos superiores. La construcción de la enseñanza de Gurdjieff es bien valorada por Évola, pero sin embargo está más bien relacionada con ciertos elementos del budismo. El conocimiento evoleano de la obra de Gurdjieff le lleva a afirmar que el texto de este gran maestro espiritual que fue Gurdjieff, Relatos de Belcebú a su nieto, es algo así como un galimatías incomprensible. Esa es la afirmación de Évola respecto de este texto de Gurdjieff. Entendemos que Évola en este punto no ha tenido oportunidad de profundizar lo suficiente o no le ha dedicado el tiempo necesario. El texto de Évola no menciona a Bennett, que fue un discípulo importante de Gurdjieff en la última época, solamente se nutre de los textos de Upensky y no se ha tomado el trabajo, porque Évola maneja una gran cantidad de referentes, de leer todo lo que en el escrito de Gurdjieff está escrito en clave. Es decir, la enseñanza de Gurdjieff ha dejado una serie de escuelas que han sido sin duda la difusión de un ABC para occidentales, y esa fue sin lugar a dudas su misión. El texto de Gurdjieff, el mencionado, Relatos de Belcebú a su nieto, tiene una clave precisa del principio, y es el hecho de que el nieto de Gurdjieff se llama Hussain. Y Hussain es, como todos sabemos, el nieto del profeta Muhammad, el nieto del profeta Mahoma. Hay una gran difusión de ideas del sufismo en toda la enseñanza de Gurdjieff. Se sabe, y quien ha leído a Bennett, eso lo puede saber con claridad, que Gurdjieff participó de las enseñanzas de distintas táricas sufíes, que fue iniciado particularmente entre los Naqshbandis y que tuvo la misión, sea porque él se lo propuso, sea porque se lo propuso su shaykh, de difundir a Occidente sufismo sin Islam. Refiero a este punto porque me parece muy significativo, porque Gurdjieff al morir sus últimas palabras fueron hacia sus discípulos: los he dejado en un flor de problema. Significa, les he mostrado la primera parte de la cosa, pero no cómo sigue la cuestión. Lo que actualmente vivimos en el mundo actual es que sigue existiendo una fuerza espiritual viva, que es el Islam, en donde hay una gran cantidad de táricas, es decir, de órdenes sufíes, que mantienen un contacto y una práctica verdaderamente espiritual. La obra de Sayed Hassan Nasser se llama El sufismo viviente, lo recuerda en términos que pueden ser, los
suficientemente significativos para citarlos. Sufismo significa deslizarse fuera del propio molde, como una serpiente que cambia de piel. Semejante transformación implica una profunda transmutación de la sustancia misma del alma a través del efecto milagroso de la presencia divina, que se implanta en el ser mismo mediante la iniciación por el maestro espiritual y que es eficaz debido a la gracia para. Debe existir, sin embargo, un enlace tradicional con el origen o una cadena espiritual, silsilá, una disciplina o método para ejercitar el alma, un maestro para que pueda aplicar el método y que pueda guiar, irshad al discípulo a través de las estaciones de vida. Lo que se está discutiendo desde la lectura que Ébola hizo de la concepción de tradición en Guénon y que explota en toda una discusión entre Guénon y Ébola en distintos lugares de la literatura eboliana, tiene que ver con lo que ambos autores llaman la regularidad de la cadena inicial. Entiéndase, si muy rápido en este último punto, es más que nada para cerrar una cuestión y no actualizarnos en una deliberación definida. Al Ébola criticar contundentemente el desvarío del espiritualismo moderno, lo que él está proponiendo es la posibilidad que tiene el hombre occidental de tener una vinculación con las tradiciones a partir de su esfuerzo y llegar a una comprensión que lleve a aplicar los principios trascendentales a la vida social, política y psicológica. La actitud de Guénon fue sin duda distinta. Por eso Guénon dejó la civilización occidental y entendiendo que no había en la civilización occidental los parámetros auténticos, murió en el Islam. La actitud de Guénon fue criticada por Ébola en términos que son más que elocuentes, porque dice, en realidad lo que dice Guénon es semejante a aquel que nos habla de una bellísima mujer, de una poderosa sensualidad, y en el momento en que nos vemos entusiasmados con conocerla, cierra los ojos, mira hacia el cielo y entra en silencio. O dice simplemente, esto no es para usted. Es decir, de aquel que nos habla del poder de una tradición, pero que no nos habla de la posibilidad de instalarnos en la potencia de esa tradición. Por eso, este texto que estamos comentando es anterior, está dentro del grupo de la magia como ciencia del espíritu, que de alguna manera entendemos que amplía la textualidad del texto que presentamos hoy. Máscara y rostro del espiritualismo moderno termina de la siguiente manera. Habiéndose asumido el karma de la civilización occidental en la cual hemos querido nacer, estando bien seguros de nuestra vocación, de alguna manera tenemos que entender que en lugar de un vínculo horizontal con organizaciones aparecidas en la historia que les provean un sostén, proviene más bien una vía iniciática, una vía peligrosa. Lo que queremos subrayar aquí explícitamente es que esta vía es como aventurarse en un país salvaje, sin tener las credenciales ni el mapa exacto. Pero en el fondo, si en el mundo profano se considera como natural que una persona bien nacida ponga en juego la propia vida cuando el fin vale la pena, no hay razón de pensar de manera diferente en lo relativo a quien, dadas las circunstancias, no tenga otra elección para lo que se refiere a la conquista de la iniciación y a la remoción del vínculo humano. Allahu Akbar se puede decir con el mundo islámico, es decir, Dios es grande, ya fue dicho por Platón, toda cosa grande es peligrosa. La invitación de Ébola es la que
posteriormente explayara en cabalgar el tigre, y es la de seguir viviendo en este mundo de la edad del Kali Yuga, de la edad del oscurecimiento social, espiritual, teniendo presente en nuestra vida interior y en nuestra palabra, en todas nuestras acciones, lo que son los valores auténticos de la tradición.